Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Mecánica, Seminario número 1, Soldaduras, con el profesor Ramiro Márquez, representado por los estudiantes Jesús Angulo y Óscar Sánchez, septiembre del 2022. A continuación se hablará sobre el significado de la soldadura. La soldadura es un proceso de unión de los materiales que se produce por la coagulación, calentándolos a una temperatura de fusión, aplicando o no presión sobre ellos. Lo que significa que al unirse estos no se pueden separar a menos que se destruya o se deforme el material. ¿Cómo funciona una soldadura? Este proceso implica el derretimiento de un material bajo su punto de fusión entre las piezas que se van a trabajar. Se hace un enlace entre ellos sin fundir las piezas de trabajo. Se utilizan muchas fuentes de energía, las cuales pueden ser para soldadura, incluyendo una llama de gas, un arco eléctrico, un láser o soldaduras por electrones. Existen muchos procesos para la unión de materiales. La energía necesaria para formar la unión entre las piezas generalmente proviene de un arco eléctrico. Y la soldadura con frecuencia se realiza en ambientes industriales para que pueda realizarse a un aire libre, ya que la mayoría de las soldaduras producen una alta emisión de gases que son nocivos para la salud, y por lo general se utiliza indumentaria específica para realizar este tipo de procesos, ya que los rayos de luz generados por las soldaduras producen quemaduras y generan humos que pueden ser perjudiciales para la salud. Tipos de soldadura. A continuación, en las siguientes diapositivas explicaremos cada uno de los tipos de soldaduras que se pueden encontrar y daremos una breve explicación sobre cada una de ellas. En el primer tipo de soldadura hablaremos sobre la soldadura TIG o soldadura por arco de tungsteno con gas. Este tipo de soldadura no trabaja con electrodo, ya que tiene un electrodo no consumible y hecho de tungsteno. El tungsteno es un material que soporta altas temperaturas, por lo tanto su punto de fusión no es alcanzado durante este tipo de proceso. También es una soldadura en la cual no es necesario tener material de aporte, aunque en algunos casos siempre se utiliza, pero de manera manual. En la soldadura TIG es necesario tener un depósito de gas para el flujo constante, ya que esta trabaja de la mano con la soldadura. Esto significa que por lo general es mejor realizarla en interiores y lejos de los elementos. La soldadura TIG es un tipo de soldadura precisa y visualmente se ve mucho mejor que otras soldaduras, ya que el proceso que se realiza es más detallado a la hora de aplicarlo. Soldadura por arco con núcleo de fuente. De entre los tipos de soldadura, esta es muy parecida a la soldadura MIG, ya que genera un hilo que sirve de electrodo y el metal de relleno se introduce a través de su varilla. Este tipo de soldadura es muy adecuada para trabajar en equipos pesados, ya que genera pocos residuos y no utiliza gas, de manera que también esta soldadura es de bajo costo y por lo general genera un poco de escoria que luego se procede a limpiar para que tenga un buen acabado la soldadura. Soldadura por arco metálico protegido. Este proceso de soldadura es uno de los más conocidos a nivel mundial. Es uno de los que tiene más tiempo trabajándose y sigue actualizándose hoy en día. Es una manera muy sencilla y fácil de aprender y tiene un bajo costo de funcionamiento. Sin embargo, esta soldadura no crea una soldadura tan limpia, ya que se suele salpicarse con facilidad. Esta soldadura se basa en un electrodo que cumple la función de metal de aportación y crea un arco desde el extremo que se conecta hasta el metal donde se funde. Al no necesitar gas, este tipo de soldadura puede utilizarse en exteriores, incluso en condiciones meteorológicas adversas, tales como la lluvia o el viento. Y también se puede utilizar en superficies oxidadas, pintadas y sucias,
por lo que es ideal este tipo de soldadura para reparaciones de equipos. Hay muchos tipos de electrodos y son muy fáciles de intercambiar. Depende del tipo de soldadura que se necesite. Soldadura por arco metálico con gas. Este tipo de soldadura es una forma sencilla de soldar, que se pueden realizar fácilmente los soldadores nuevos. Es un proceso rápido que consiste en hacer pasar metal de aportación por la varilla, mientras ésta expulsa un gas a su alrededor para protegerlo de los elementos externos. Esto significa que no es ideal para trabajar en exteriores, así como es un proceso versátil y puede realizarse con muchos tipos de metales y distintos grosores. Este metal de aportación es un alambre consumible que se alimenta a una bobina y que actúa también como electrodo. El hilo que alimenta continuamente a través de la varilla, lo que permite esto es marcar la velocidad con la que se prefiere trabajar. Este tipo de soldadura es una soldadura suave y ajustada que resulta visualmente muy atractiva. Entre otros tipos de soldaduras encontramos la soldadura por rayo láser. Este tipo de soldadura puede utilizarse en metales o termoplásticos. Como su nombre lo indica, es un láser con fuente de calor para crear las soldaduras. Este tipo de procesos es más que nada utilizado en grandes compañías que trabajan con robots como principal fuente de desarrollo. Soldadura por haz de electrones. Un tipo de soldadura por fusión en la que se utiliza un haz de electrones de alta energía para unir metales en muchas áreas de aplicaciones en una variedad de industrias. Estas máquinas son cañones de electrones que emiten haces dirigidos de luz de alta energía. Es un cañón de electrones que está montado en contacto o dentro de una cámara al vacío. Y esta contiene dispositivos las cuales mueven y soportan el material que es soldado. El haz de electrones atraviesa la pieza y mediante un lente de enfoque dirige sus haces al alcanzar una densidad de potencia suficiente para soldar los dos metales utilizados en este proceso. Soldadura por plasma. La soldadura por arco de plasma es una soldadura de un arco más pequeño que aumenta la precisión de la soldadura. Esta utiliza una antorcha diferente y logra una temperatura mucho más alta. El gas que se presuriza dentro de la varilla crea un plasma que se ioniza, lo que hace conducir la electricidad de manera más fácil. Este crea un arco y crea temperaturas tan altas que puede fundir los metales de las bases. Esto lo hace una soldadura muy parecida a la soldadura TIT, ya que no necesita ningún material de aporte. Este tipo de soldadura crea una buena penetración en las soldaduras estrechas y estéticamente se ve muy bien a la vista. Genera una alta resistencia y es posible alcanzar altas velocidades en este tipo de soldadura. Por último, tenemos la soldadura de hidrógeno atómico. Este es un tipo de soldadura con hidrógeno que genera muy alto calor y solía conocerse como soldadura de arco atómico. Esta soldadura consistía en gas hidrógeno que protegía dos electrones de tungsteno y podía alcanzar altas temperaturas mayores a la 1 soplete de acetileno y de esta manera no utilizaba metal de aportación. Así como los tipos de soldadura, a continuación vamos a clasificar los tipos de soldaduras que existen: por resistencia, por arco, por gas, soldaduras de estado sólido y soldaduras con energía. Soldadura por resistencia. Este tipo de soldadura es un proceso termoeléctrico en el que se genera calor mediante el paso de una zona de corriente eléctrica, donde la unión de las partes que se desea tienen un tiempo, precisión y una presión controlada. En este tipo de soldaduras existen dos tipos: las soldaduras por costura y las soldaduras por puntos. Las soldaduras por costura, por lo general, se utilizan en trabajos pesados, ya que se genera una soldadura continua
la cual genera como resultado un proceso de roldanas que ejercen una presión y transmiten corriente a través de impulsos para formar una serie de puntos. Y la soldadura por puntos se distingue ya que se utiliza en metales más livianos o más finitos, y se genera por puntos ya que esta, al no poder colocarse en una costura en los metales, ya que puede generar su fundición de estos mismos. Soldaduras por arco. Este es el segundo tipo de soldaduras más conocidas y engloban algunas de las soldaduras mencionadas anteriormente. Este tipo de soldadura por arco es nombrado así ya que crea un arco vuáltico entre el metal y el electrodo, calentándolos hasta su punto de fusión, siendo uno de los más reconocidos por sus bajos costos. Estas soldaduras se dividen en varios subtipos. El primero que encontramos es la soldadura SMAW o MMAW, que es un proceso en el cual el electrodo se funde, uniendo las piezas y rellenando los espacios, creando una capa de dióxido de carbono que actúa como escudo contra el oxígeno de la atmósfera, impidiendo así la oxidación de este material. Tenemos la soldadura MIG, que como mencionamos anteriormente es una soldadura con un electrodo no consumible y gas inserte o activo como protector. La soldadura FCAW, que es la soldadura arco más utilizada y más conocida mundialmente, que es un electrodo con material de polvo que al quemarse produce un gas de blindaje y una capa de escoria que protege la soldadura. Es una manera rápida de soldar, pero más susceptible a deformaciones. De entre las soldaduras por arco también encontramos la soldadura TIT, que como su nombre lo indica, en la soldadura que el gas inerte del tungsteno se utiliza un electrodo de este material no consumible y además los gases inertes o semi-inertes como blindaje. A diferencia de los anteriores, puede realizarse a través de delicados y en materiales muy finos. Este es un proceso que por lo general se utiliza en trabajos con aluminio y en acero inoxidable, ya que siempre tienen un buen acabado. Y por último, la soldadura SAW, que es una soldadura de arco sumergible y utiliza un material protector granulado, que así aísla la soldadura de la contaminación atmosférica, la luz y el humo, generando una escoria que puede proteger la soldadura y que contribuye a la formación de aleaciones. Por lo tanto, esta soldadura es muy utilizada a nivel industrial. Soldadura por gas. Este es el tercer tipo de soldadura que tenemos. La soldadura por gas es un tipo de soldadura muy antiguo, utilizando la combustión de centinela en oxígeno. Esta soldadura permite alcanzar unas temperaturas que superan los 3200 grados centígrados. La ventaja es la amplia movilidad y economía, aunque su baja utilización en procesos industriales se debe, ya que al ser utilizada este tipo de soldadura requiere un gran tiempo para el enfriamiento de los metales, lo cual por lo general retrasa los procesos de manufactura. Soldadura de estado sólido. Otro de los tipos de soldadura más importantes y que tienen mayor variantes es el tipo de soldadura de estado sólido, el cual consiste en las uniones que se realizan mediante presión y vibración, logrando así un intercambio de átomos entre los materiales y teniendo una gran diferencia de no hacer calor para lograr su fusión. Entre los tipos de soldadura encontrados en esta parte tenemos la soldadura ultrasónica, que utiliza ondas de ultrasonido en una atmósfera de alta presión para la unión de materiales plásticos. Tenemos la soldadura de explosión, que consiste en la colisión de dos piezas a alta velocidad, produciendo así la plastificación y unión de los materiales. Tenemos la soldadura por fricción, que se aprovecha el calor generado por la fricción mecánica entre dos piezas en movimiento. La soldadura de inducción
que produce un calor generado por la resistencia de alto flujo de la corriente eléctrica, inducida en las piezas que se unen hasta lograr su punto de fusión. Y este tipo de soldadura posee 3 subdivisiones: directa, indirecta y fuerte. Entre otros subtipos que entran durante este tipo de soldaduras, tenemos las soldaduras en frío, las soldaduras por difusión, las soldaduras exotérmicas de alta frecuencia y de presión caliente. Soldaduras con energía. Entre los tipos de soldaduras con energía encontramos las soldaduras ya anteriormente mencionadas, como la soldadura con láser y la soldadura de electrones, que son un tipo de soldaduras utilizadas muy actualmente. Como su denominación lo indica, se utilizan láser o haz de electrones para lograr la fusión y recristalización de los materiales. Las ventajas de este tipo de soldaduras es que son altamente automatizables, que no gastan mucho las herramientas utilizadas y producen poca distorsión. Estas soldaduras son mayormente utilizadas en grandes compañías mediante el uso de robots para generar estas soldaduras. Terminología general de soldadura. Se logra observar en la figura la garganta que se estudiará para las fuerzas aplicadas en la misma. La figura nos muestra un trapecio en el cual será donde se apliquen las fuerzas a la hora de resolver los cálculos. ¿Qué contiene esta figura? Contiene la cara, el pie, el respaldo, la raíz, la apertura de raíz y el refuerzo. ¿Qué poseen las soldaduras? Existen 5 tipos de junta de soldadura. Están las a tope, en T, de esquinas, traslapadas y de extremo. ¿Cómo lo logramos observar? Ahí en adelante. En la izquierda tenemos las a tope, con una soldadura por la parte superior e inferior, la de esquina, T y las propiamente ya dichas. Existen 3 tipos generales de soldadura que se utilizarán con uno o más de los 5 tipos de juntas. Entre estas están ranuras soldadas, soldaduras de filetes y soldaduras de tampón. En la figura logramos observar 5 tipos, las cuales 2 no hemos mencionado: la ranura CJP y la ranura PJP. Estas son subtipos de la soldadura de ranura. ¿Pero qué significan estas siglas? Bueno, las siglas CJP significan penetración completa en la junta. En general, no se recomienda usar soldaduras de ranura y de tampón, ya que estas son más débiles que las otras. Por lo tanto, se estudiarán los 2 subtipos de soldadura de ranura y de filete. Preparación de la junta. Se obtendrán mejores soldaduras si la junta se prepara adecuadamente para permitir que el calor y el metal soldado alcancen todas las porciones del área de la junta y las fusionen. A menos que las secciones sean delgadas, se debería preparar la junta soldada quitando el metal de uno o ambos lados de la junta. Se recomiendan varios perfiles de juntas, U, J y B. En la figura podemos observar que tenemos juntas de extremo cuadrado, bisel simple, B simple, U simple y J simple. Símbolos de soldadura. Las soldaduras deben especificarse con precisión en los dibujos de trabajo, lo cual se hace mediante los símbolos de soldadura, los cuales han sido estandarizados por la American Welding Society, o en sus siglas en inglés AWS. Las figuras nos muestran un diagrama o cómo se muestran en los planos la figura. En la otra figura tenemos los símbolos básicos de soldadura, donde se muestra la junta de respaldo, de filete, tampón o ranura, o los diferentes tipos de juntas que tiene y ranuras o topes. Un caso particular que siempre sucede o que se ve mucho en los ejercicios es, un ejemplo, como se muestra en la figura de filete, a veces en los diagramas, en los ejercicios, nos muestra una misma figura, pero como si estuviera reflejada en un espejo, o sea, un triángulo inverso. Esto significa que es una unión por filete, pero también está en el lado opuesto o en la cara opuesta de esa soldadura, otra soldadura de esa característica, la cual se verá en un ejercicio más adelante. Según el aporte, las soldaduras pueden ser autógenas, homogéneas y heterogéneas. Las autógenas se cumplen sin material de aporte. Las homogéneas se cumplen cuando el material de aporte es igual al material base o al elemento que se están uniendo o fijando. Las heterogéneas se cumplen cuando algún material de aporte y el material base son diferentes. También está según la posición de ejecución. Están las planas, horizontales, verticales, descendente y ascendente sobre la cabeza.
El tipo o la forma de soldar, ya sea vertical, sobre la cabeza o horizontales, también definen mucho para clasificar como la calidad o el talento que tiene el soldador, debido a que un tipo de soldadura son mucho más difíciles que otra y pues caracterizan como el grado o los tipos de pruebas que han pasado para lograr hacer ese tipo de soldadura y queden con las características necesarias. Según la ubicación de la línea de acción de la carga aplicada sobre la soldadura, están las soldaduras con cargas concéntricas y las soldaduras con cargas excéntricas. Las soldaduras con cargas concéntricas es cuando la línea de acción de la carga aplicada pasa por el centro geométrico del cordón de soldadura. Es decir, cuando tienes el cordón de soldadura y según la geometría que tenga, el centroide el centro geométrico de esta figura, la carga pasa por esta línea de acción, a diferencia de las excéntricas, que esta es cuando la carga está aplicada fuera de esta línea, lo cual requiere otro tipo de procedimiento para los cálculos. Resistencia de una unión soldada por arco eléctrico a solapa con carga concéntrica transversal. Toda soldadura a filete se verifica a corte. Las soldaduras a filete se muestran como están en los diagramas o en las figuras. Generalmente están representadas con un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene la característica que el espesor de dicha soldadura está dado por la altura h de este triángulo, el cual es la altura que generalmente tiene la placa que se ha logrado unir o que se van a unir. Este espesor siempre está dado por 0,707 por la altura h de dicho triángulo. ¿Cómo está la ecuación de esfuerzo? Como se ha trabajado en muchos otros casos. La fuerza es igual entre el área de soldadura de corte. ¿Quién va a ser el área de soldadura que va a estar a corte? Va a ser dicho espesor ya nombrado por la longitud del cordón, el cual es la distancia que se está soldando de la pieza. El esfuerzo admisible de corte para la soldadura está dado a 0,3 la resistencia a la fluencia del material de corte del electrodo. Normalmente, la resistencia a la fluencia del electrodo es mayor a la del material base. En esta diapositiva se va a ver la resistencia de una unión soldada por arco eléctrico a solapa con carga concéntrica paralela. Como podemos apreciar en la figura, una placa está soldada a dos placas diferentes que no tienen nada que ver una con la otra. El esfuerzo de corte para la soldadura en este caso está dado por la ecuación procedente, la cual va a ser F entre 2 por el espesor por la longitud. ¿Por qué entre 2 por la longitud? Porque la fuerza se va a dividir entre 2, que son las dos piezas que sujetan dicha placa a la cual se le está ejerciendo una fuerza o va a sostener algo. Que esto obviamente debe ser menor al esfuerzo admisible, donde el esfuerzo admisible, igual que anteriormente, pues se obtiene por la resistencia a fluencia del material del aporte del electrodo. Problema ejemplo número 1. En la figura se muestra una barra de acero horizontal con espesor H, carga a tensión constante y soldada a un soporte vertical. Encuentra la carga F que causará un esfuerzo cortante permisible en las gargantas de la soldadura. Se decidió hacer el caso 9-3. Primero empezamos analizando la geometría de la soldadura. Al lograr observar la figura mediante la simbolización, sabemos que posee una soldadura en el lado indicado y su opuesto. Esto nos la da una longitud de la soldadura, L igual a 55 milímetros, más 55 milímetros igual a 100 milímetros, con una altura de H igual a 5 milímetros, siendo esta una carga concéntrica, debido a que la fuerza pasa por el centro geométrico de la soldadura. Por lo tanto, tau va a ser igual a la fuerza sobre el área de la soldadura de corte. Esto nos dice que la fuerza va a ser igual a tau por el área de la soldadura de corte. El área de la soldadura está dada por el espesor y su longitud. El esfuerzo a utilizar será el permisible, ya que nos piden encontrar la carga que causará dicho esfuerzo, siendo tau igual a 140 megapascales, como nos lo dice el enunciado del ejercicio. Y sustituyendo en la ecuación encontramos la carga por la fórmula de fuerza igual a tau por el área de la soldadura de corte, dándonos una fuerza de 49,49 kilonewtons. Y esta es la carga
que causa dicho esfuerzo sobre la soldadura. Ejemplo número 2. La estructura soldada que se muestra en la figura está sometida a una fuerza alternante F. La barra de acero AISI 10-10 laminado en caliente tiene un espesor H. El soporte vertical también es de acero 10-10 laminado en caliente. El electrodo se da en la siguiente tabla. Estime la carga de fatiga F que la barra soportará si se emplean 3 soldaduras de filete. Seleccionamos igualmente en el tercer caso 9-27. Realizamos el mismo análisis que en el ejercicio pasado y nos indica que posee 3 soldaduras de altura H, siendo L igual a 2B más D igual a 130 milímetros y el área de soldadura de corte igual a 0,707, que sería nuestro espesor por la longitud. De la siguiente tabla se encuentra la resistencia última a la tensión igual a 320 MPa y la resistencia a la fluencia igual a 128 MPa para el acero 10-10, donde HR significa que está laminado en caliente y CD estirado en frío. Dicha tabla la encontramos en el libro Shingle. Aquí calculamos los factores de fatiga para la soldadura. En la tabla 9.5 del Shingle logramos encontrar el factor de concentración de esfuerzo para filetes paralelos y en el extremo, el cual tiene un valor de 2.7. El factor de concentración de esfuerzo va a ser 1 sobre dicho valor, el cual nos da 0.37. El factor por superficie vamos a decir que va a tener un acabado de forjado, con el cual con el esfuerzo último hallado en la tabla anterior obtenemos el factor de superficie. El factor por carga decimos que va a estar sometido a torsión y cortante. Los factores de temperatura, tamaño, carga axial y por flexión son igual a 1, ya que decimos que no va a trabajar en ambientes corrosivos ni nada por el estilo y asumimos un periodo de vida infinita. El esfuerzo equivalente va a estar dado por la multiplicación de todos estos factores por 0.5 y el esfuerzo último, el cual encontramos en la tabla anterior, utilizado para calcular también el factor de superficie, dándonos un esfuerzo máximo que debe soportar la soldadura de 29,88 megapascales. Dicho esfuerzo es el máximo que debe soportar para que falle fatiga. De ahí en adelante, la estructura fallará al cierto tiempo. Esfuerzo de fatiga para la soldadura. En la tabla dada por el Shingle se puede encontrar la resistencia última a la tensión y la resistencia a la fluencia, dado por el número de electrodo, dado que se puede utilizar tanto para 60, 70, 80, 90, 100 y 120. Como el enunciado nos pide encontrar para un electrodo de 70, decimos que el esfuerzo último a tensión va a ser de 482 megapascales. El factor de concentración de esfuerzo va a ser igual que el pasado. Calculamos un nuevo factor de superficie para este último esfuerzo último, el factor por carga va a ser el mismo y el resto de factores están sometidos en las mismas condiciones, dándonos un esfuerzo último de fatiga de 29,94 megapascales, que se puede decir que es aproximadamente igual al del material. Por lo tanto, decimos que la fuerza va a ser igual al esfuerzo cortante por el área de la soldadura de corte. ¿Cuál va a ser este esfuerzo? Bueno, el último esfuerzo que calculamos a fatiga, ya que es la fuerza que requerimos para que cause ese esfuerzo, dándonos una fuerza de 13,74 kilonewton, que está soportada por la soldadura y no nos va a fallar. El cual, esta fuerza es la fuerza máxima que debe soportar la soldadura para que no nos falle a fatiga. Resistencia a unión soldada por arco eléctrico a filete con cargas excéntricas. Una vez calculado el centro geométrico de la soldadura, se trasladan todas las fuerzas a dicho centro, tomando en cuenta que se generan momentos que a su vez causarán los esfuerzos cortantes secundarios. Al tratarse de una soldadura a filete, las cargas directas B sub X, B sub Y y B sub Z generan esfuerzos constantes primarios. Los esfuerzos constantes primarios son iguales en todos los puntos del cordón de la soldadura y se expresan por las siguientes ecuaciones. Tau sub X, que va a ser igual a B sub X sobre el área de soldadura, de la misma forma en Y y en Z. La componente de la fuerza B sub X genera momento en dirección Y.
y la de la fuerza B sub y genera momento en la dirección X en el cordón de la soldadura, perpendicular a la resultante de los momentos ubicados en el plano del cordón de la soldadura, y sobre esta se hallará el punto crítico con coordenadas XP y YP, los cuales son el centro del cordón o de la forma geométrica de la soldadura. Todos estos momentos MX, MY y MZ generan esfuerzos cortantes secundarios que se expresan como tau segundo de X en dirección X va a ser más o menos el momento en Z por la distancia al centro, la distancia del centroide entre el esfuerzo polar, el momento polar de inercia. Y así para las demás ecuaciones. El esfuerzo cortante total viene dado por la ecuación de Pitágoras, ya que debido a que estos esfuerzos cortantes están en sus componentes, hallamos la magnitud total. Esta magnitud total debe ser menor al esfuerzo admisible para que la pieza lo soporte. Esto se logra ver más claramente con un ejemplo. En la figura se muestra una estructura soldada, como la de los problemas 9.17 a 9.20. Recordar que estos ejercicios los hemos sacado del Sigli, edición de la 9ª edición. Excepto que contiene 4 soldaduras en vez de 2. Ya nos están indicando, como ahorita vamos a ver en la figura, que posee 4 soldaduras. Determine la fuerza de flexión F. Segura si el esfuerzo cortante permisible en la soldadura es tau permisible. En la tabla nos da un esfuerzo permisible para el caso que queramos estudiar. Se seleccionó el tercer caso, como en los ejercicios anteriores, para resolver. Como se indica en la figura, podemos observar que hay una flecha que nos marca o nos indica un punto de donde se está soldando, que tiene un círculo y un triángulo hacia abajo. ¿Qué significa esto? El círculo significa que es una soldadura completa, el cual está aplicada en todo el borde o perímetro que ésta puede o requiera soldar. Y el triángulo me indica que es una soldadura filete, con un H. ¿Qué es H? H es la altura que tiene ese triángulo para poder calcular el espesor, el cual siempre va a estar dado por 0,70. Por H va a ser el espesor de la soldadura. El enunciado nos dice que tiene una longitud de soldadura por los 4 lados, la cual va a ser L igual a 2D más 2B, como se muestra en la figura, el cual da un valor de 160 milímetros. El área de soldadura de corte, dado esto, va a ser igual a 0,0005656 o 56,56 por 10 a la menos 4. Analizando la geometría de la soldadura y ubicando el centro geométrico, nos damos cuenta que la fuerza F no está aplicada sobre dicho centro geométrico, lo cual nos produce una carga excéntrica. Esto nos indica que va a tener esfuerzos cortantes tanto primarios como secundarios. El esfuerzo cortante primario está dado prácticamente de forma directa, el cual va a ser el esfuerzo entre la fuerza entre el área de soldadura. Como no conozco dicha fuerza, ya que es la que me piden determinar, lo pongo en función de esta, el cual me va a dar un valor de 1132 por la fuerza. Esta fuerza, este esfuerzo cortante está dado en dirección en el cual está aplicada la fuerza. Es decir, el cordón de soldadura va a tener un esfuerzo en la misma dirección, en la dirección que está aplicada la fuerza, es decir, en este caso va a estar en Y negativo. El segundo cortante secundario es tau secundario igual al momento por XP entre el momento polar de inercia. ¿Cómo va a estar determinado el momento en Z de dicha fuerza? Va a ser la fuerza propiamente dicha por el valor C. Este valor C es cuál en el diagrama, es la distancia que tiene donde se aplica la fuerza hasta el brazo, más B medios. ¿Quién es B medios? Es la distancia desde el centroide de la figura en X hasta completar la distancia que requiere para conectar la fuerza, para obtener dicho momento. ¿Dónde se obtiene el momento polar de inercia? Este se obtiene de la tabla 9.1 del Sigli, donde me dice que el momento polar de inercia unitario va a ser igual a B más D elevado al cubo entre 6, dividido, ahí como se muestra en la figura, por las dimensiones que tenga el cordón de soldadura. El momento polar de inercia nos da un valor de 3,01 por 10 a la menos 7 metros a la 4. Es importante destacar que el esfuerzo cortante secundario está dado en la dirección Y, pero esto va a variar un poco. ¿A qué me refiero cuando digo que va a variar un poco? Bueno,
El esfuerzo cortante va a estar aplicado debido a que es un momento en dirección X y en dirección Y. Para hallar el esfuerzo en dirección Y vamos a multiplicar por la distancia hacia el lado X de la soldadura. ¿Por qué? Porque necesitamos evaluar los puntos críticos, pero los puntos críticos de un cuadrado para este tipo de momento va a estar sobre la línea de aplicación o, mejor dicho, propiamente en su esquina. El esfuerzo dado en Y va a ser el momento en Z por ya dicho la distancia centroide y el momento polar de inercia, el cual me da un valor de 14.534,88 por la fuerza. Para X lo mismo, pero con la distancia del Y centroidal, el cual me da un valor de 8.720. El esfuerzo primario cortante que está en el eje X o el punto más crítico de la soldadura será donde estos dos esfuerzos se sumen. Es decir, tengo un esfuerzo cortante primario, pero hacia el lado derecho, en cómo está girando el momento, el esfuerzo cortante va a ir dado en dirección negativa del eje Y hacia el lado izquierdo va a ir en dirección positiva. Entonces, si lo considero en el lado izquierdo, me va a hacer una resta, lo cual me va a reducir el esfuerzo. Y como necesito hallar el punto crítico o el lugar de la soldadura donde se aplica mayor esfuerzo, va a ser donde ocurre esta sumatoria, dando que el esfuerzo cortante máximo va a ser 16.951,40. Igualamos con el esfuerzo admisible y obtenemos la fuerza que soporta la soldadura en el punto crítico, y como encontramos la fuerza que soporta en el punto crítico, pues el resto de la soldadura también lo va a resistir.